La guerra de Israel con Hamás tensiona Hollywood. Tras casi 2 meses desde el inicio de la guerra, el debate público sobre el derecho de Israel a defenderse o el rechazo a la respuesta militar israelí y la protesta por las incontables bajas palestinas ha permeado también la industria del cine. Como en otras áreas de la sociedad, aquellos que se han posicionado a favor de Palestina han sido criticados por no respaldar lo suficientemente a Israel, y algunos han sido tildados incluso de antisemitas. Los casos más emblemáticos y que han trascendido son los de las actrices Susan Sarandon y Melissa Barrera. Sarandon denunció que su agencia, United Talent Agency, rescindió su contrato, y Barrera que la compañía Spyglass la despidió y ya no aparecerá en la película Scream 7. Actores, escritores, productores o agencias de talento se debaten estos días sobre cómo ejercer la libertad de expresión y evitar ser represaliadas. Algunos miembros de sindicatos han denunciado en los últimos días campañas de presión para respaldar públicamente a Israel, cuyas cartas públicas son firmadas, dicen, solo con iniciales por temor a consecuencias profesionales. Casi 4.000 artistas, según el diario Los Angeles Times, han pedido, por temor a represalias, que sus nombres sean retirados de una carta que pedía el alto el fuego en Gaza. Algunos hablan directamente de censura y de estar siendo silenciados por hablar sobre derechos humanos. ¿Qué está pasando en Hollywood? ¿Hay un lobby judío detrás de estas denuncias? André Didimdon es máster en comunicación y crítico cinematográfico. Es colaborador de la revista Rolling Stones en español y hoy nos acompaña. Señor Didimdon, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Muchas gracias. Gusto estar acá hablando de este tema que me parece que es álgido, polémico y pertinente. Pues sí, el debate sobre libertad de expresión está permeando muchas áreas de la sociedad y Hollywood, por lo que vemos, no es una excepción. Uno podría pensar que un actor, por la influencia que tiene, puede tener más libertad para ejercer su libertad de expresión a favor de uno u otro o opinar sobre lo que quiera, pero parece que el lobby en Hollywood es mucho más poderoso. ¿Qué está pasando? Lo que está sucediendo es que esta situación del conflicto Israel-Palestina, que es un conflicto de larga data, muchos creen que comenzó en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, pero data del siglo XIX, cuando el movimiento sionista estaba abogando por un hogar nacional judío en Palestina, cuando todavía era parte del Imperio Otomano, y que después del Holocausto nazi, pues se llevó a un punto muy fuerte cuando se declara el Estado de Israel, está conectando con todo el movimiento Me Too. Entonces, lo que está sucediendo es que los estudios de Hollywood están muy preocupados de que alguna de sus personalidades, sea un actor, sea un director o sea alguien de un equipo de alguna película que se esté realizando, diga algo y ese algo genere un rechazo, y al generar un rechazo eso puede afectar la taquilla. Y de hecho ha ocurrido con muchos actores y actrices que se han envuelto en escándalos sexuales y en escándalos de tipo de comentarios racistas o comentarios homofóbicos. Entonces, creo yo que a los estudios, más allá de lo que digan sus actores, les está preocupando es el rechazo que los espectadores tengan sobre una película por la posición política de un actor o de una actriz o un director. Cuando dice usted que enlaza con el movimiento Me Too, ¿quiere decir que hay un paralelismo entre lo que ha sucedido con ese movimiento Me Too y el conflicto entre Israel y Hamás? Estoy generando una conexión que es muy compleja y que primero, en un punto superficial, desde un aspecto superficial, tiene que ver es con taquilla. A los estudios de Hollywood les interesa que sus películas recauden y cualquier controversia afecta negativamente a la taquilla. Entonces puede ser un escándalo sexual, puede ser un comentario racista, homofóbico o un comentario político donde se tome un partido, lo que puede llevar a que los espectadores se rehúsen a ver una película por esa conexión. Y creo que es principalmente eso lo que lleva a que se despidan personajes del cine de sus trabajos
como el caso de la actriz de Scream 7, o que managers rescindan de actrices como Susan Sarandon. Eso va en un aspecto superficial. Pero en un segundo plano, un plano yo diría un poco más profundo, también tenemos que entender que estamos en una cultura de la cancelación en la que no se está admitiendo, como si se tratara de un auge del fanatismo, que alguien piense diferente, que alguien asuma una posición diferente a la tradicional. Y eso pues lleva también a la cancelación de este personaje, a la censura. Entonces estamos hablando de un miedo al pensar diferente, pero también estamos hablando de algo conectado a lo económico. Y en un tercer lugar, estamos hablando de un Hollywood que de pronto está tomando partido, porque estamos hablando de unos estudios de Hollywood que en su mayoría fueron fundados por inmigrantes judíos. Wow, muchas dudas me asaltan en este momento. ¿Qué es más fuerte, el lobby judío o el movimiento pro-palestino? Que uno los vería como la antítesis el uno del otro, cuando hay que decirlo, ¿no? Es compatible defender al Estado de Israel y al mismo tiempo defender el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado. Pero presentado en este dilema social de o estás con uno o estás con el otro, ¿quién tiene más influencia en Hollywood? Sea por la capacidad de estar al frente de las compañías y ejercer presión sobre actores, artistas, escritores, o bien porque socialmente tienen más fuerza a través de redes sociales, de campañas públicas para presionar desde fuera a los estudios y a la industria. Yo lo que creo es que la política de los estudios en este momento, frente al conflicto, está centrada en lo siguiente. Mientras que las celebridades, las personas visibles, hablen de las muertes, de lo terrible que es la guerra, sin tomar partido, todo está bien. En el momento en el que se toma partido por un flanco o por el otro, pues ahí se está generando una dicotomía que va a generar efectivamente un rechazo para quienes toman un partido o toman el otro. Te lo explico claramente. Si una celebridad va con Palestina, pues todo el público que es pro Israel va a rechazar ese actor y por lo tanto a la película que él vaya a protagonizar o que el director vaya a dirigir. Y si por el contrario estamos hablando de un actor o un director pro Israel, pues el rechazo va a ser por el otro lado. Entonces, esto nos lleva otra vez a lo que es el factor dinero. Necesitamos que la película sea un éxito y para que sea un éxito no podemos dejar que las personas implicadas en ella tomen un partido que va a generar un rechazo. Mira, esto se parece mucho a lo que sucedió cuando los estudios Disney, que son uno de los pocos estudios que su origen no está en inmigrantes judíos. Cuando Disney quiso penetrar en el mercado de China, a los estudios les tocó, entre comillas, desaparecer una película de Martin Scorsese llamada Kundun, sobre la vida del Dalai Lama, porque esa película pues no iba contra las políticas de gobierno chinas. Entonces, no estamos hablando ni siquiera ya de censura ni de coartar la libertad de expresión, sino básicamente una estrategia económica que lleva a que se censure o se oculte o se despidan personas, simplemente para garantizar que el público masivo acuda a las salas de cine. Por intentar ver la media botella llena, cuando una industria es muy potente, como en este caso es Hollywood, y hay otra industria que es la del cine independiente, cine europeo, cine de autor, no entra dentro de esa industria porque la rechazan, porque la ven como competencia, por lo que sea, pero que se va abriendo un espacio. Cuando este tipo de cosas pasan y la visión de Hollywood se hace más uniforme, es una oportunidad también para ese otro cine más independiente que muchas veces está políticamente mucho más escorado hacia un lado o hacia el otro, ofreciendo diversidad a los televidentes o los telespectadores que pueden escoger entre una u otra película sin entrar en el dilema de ay, es que esta película es pro-palestina o esta es pro-israelí.
Curiosamente, si nosotros revisamos las películas que han tratado este conflicto a lo largo de los años, que son varias, la mayoría de estas películas no vienen de Estados Unidos, vienen de Europa o vienen del Medio Oriente, y pese a que son dirigidas ya sea por un israelí o por un palestino, de hecho hay películas que han sido dirigidas por israelí y palestino, la mayoría de estas películas son antibélicas, no toman partido y nos hablan del horror de la guerra, sin mostrar a unos buenos y a unos malos. Nos están mostrando, es un conflicto que está generando muerte, desolación, hambruna a la sociedad civil, a las mujeres y a los niños. Pero hoy en día estamos viendo dentro de un cine independiente que se está dando en Estados Unidos, al margen de los estudios, fenómenos como Sound of Freedom, que fue un éxito de taquilla, un gran éxito de taquilla y sorpresivo además, que habla de una red de pedofilia y una red de pedofilia que está manejada por poderosos. Y esto nos lleva al tercer plano, al más profundo, que es el del movimiento QAnon, que se originó en el 2017 y que habla de una conspiración y una conspiración con nexos judíos al interior de los medios que defiende la pedofilia, que trata de escudarse en la inclusión y en el hablar sobre la comunidad LGBTI, pero con unos fines oscuros, según esta organización, según este grupo, y donde se nos habla de que los estudios tienen como unos planes oscuros y conspiratorios para lavarle el cerebro a los espectadores. Entonces estamos hablando, por un lado, de lo económico y cómo lo económico genera censura. Por otro lado, estamos hablando de ya lo político y de lo peligroso que es tomar partido cuando lo económico está por encima. Y en un tercer lugar, estamos hablando de un grupo que está creciendo muchísimo en Estados Unidos, un grupo de derecha, y que liga conspiraciones y liga problemáticas con lo judío. Claro, y eso nos lleva al antisemitismo. Ya, y eso en muchos casos encuentra sus raíces probablemente en el apoyo masivo que en su momento recibió Barack Obama del colectivo de artistas y actores en su primera presidencia, que fue presentado de una manera ostentosa por parte de los medios, pero que detrás el movimiento de derecha vio con malos ojos, imagino que es también como reacción. Tengo que terminar, brevemente le pregunto, a medio y largo plazo, ¿qué consecuencias puede tener esta cultura de la cancelación, si es que lo podemos describir así, en la industria de Hollywood? Desde el punto de vista del telespectador, del espectador que va al cine, del amante del cine de Hollywood. A mí me parece muy peligroso lo que se ha venido dando en estos últimos años, en el sentido de que si vamos al pasado, es necesario ir al pasado para comprender el presente, y vemos cómo surgieron las dictaduras de derecha, e inclusive las de izquierda. Lo primero que hace un dictador como Hitler, como Mussolini, como Stalin, es atacar al arte, quemar libros, destruir obras en pro de una población, en pro de supuestamente la libertad, cuando lo que se hace es algo perverso. Está hablando de censura y censura es lo opuesto a la libertad. Y creo yo que por otro lado, las redes sociales nos han convertido en personas muy reactivas, poco analíticas, y donde reaccionamos frente a lo que vemos sin analizar de fondo lo que estamos viendo. Entonces eso lleva a que tomemos partidos sin entender muy bien lo que está sucediendo y a reaccionar frente a lo que se opone a lo que nosotros estamos asumiendo. Es André Didimdon, es máster en comunicación, colaborador, crítico cinematográfico en la revista Rolling Stones en español. Señor Didimdon, gracias por su análisis. Feliz noche.